Las Poquianchis. ¿Sabías que 4 hermanas en México fueron responsables de quitarle la vida a más de 90 personas? Y casi nadie lo creía posible. Hoy te cuento la historia real y escalofriante de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Un cuarteto macabro de engaños, abusos y muerte que se cocinó en Guanajuato y Jalisco entre los años 40 y 60 del siglo XX. ¿Pero quiénes eran? Fueron 4 hermanas: Delfina, la mayor, nacida el 31 de diciembre de 1909. María del Carmen, que vivió entre 1913 y 1949. María Luisa, que vivió entre 1912 y 1984. Y María de Jesús, que nació en 1924 y vivió a mediados de los años 90. Originarias de una familia disfuncional, cambiaron el apellido original, Torres Valenzuela, al de González para escapar de su padre, un alguacil violento que incluso obligó a las hijas a ver ejecuciones. ¿Pero qué hicieron? Dirigían varios burdeles en Guanajuato y Jalisco, donde explotaban a mujeres, muchas muy jóvenes y engañadas con promesas de trabajo. También le quitaron la vida a clientes y a los bebés nacidos de estas mujeres. Según datos oficiales, el número confirmado de víctimas es de 91, pero estimaciones lo elevan a más de 150. Fueron las criminales seriales más prolíficas de México. ¿Pero cómo las descubrieron? En 1964 una de las víctimas logró escapar y denunciar los crímenes ante la Policía Judicial de León, en Guanajuato. La policía detuvo a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró huir inicialmente. La revista Alarma, célebre por su estilo sensacionalista, cubrió el caso a lo largo de 8 meses, con portadas impactantes y frases como "que las quemen con leña verde" o "urge la pena capital". ¿Cuáles fueron sus crímenes y su modus operandi? Las víctimas eran sometidas a condiciones inhumanas: comida mínima, abuso físico cruel, torturas brutales y entierros clandestinos, incluso vivas. En San Ángel, Purísima del Rincón, Guanajuato. Algunas eran enterradas vivas por un hombre conocido como el Capitán Águila Negra, amante de Delfina y protegido suyo. Otras fueron quemadas, aventadas desde azoteas, golpeadas hasta quitarles la vida, o cocidas vivas. Si se embarazaban, los bebés eran sacados de sus madres. Por parte de su sistema incluía dejar en condiciones miserables a las mujeres, prisioneras de una rutina infernal. Fueron acusadas de lenocinio, secuestro, homicidio calificado y otros delitos. 3. Delfina, María de Jesús y María Luisa recibieron 40 años de prisión, pena máxima en esa época. María del Carmen murió en prisión en 1949, víctima de cáncer. Delfina murió en 1968 por una hemorragia causada por un accidente. Un balde cayó sobre su cabeza. María Luisa falleció en 1984 en prisión, también por cáncer hepático. María de Jesús fue la única que salió con libertad a mediados de los años 90 y desapareció de este planeta años después, fuera de los reflectores. En la cultura popular, en 1976 Felipe Casals dirigió la película Las Poquianchis, inspirada en el caso real, dramatizando los crímenes con crudeza cinematográfica. En 1977, Jorge Ibargüengoitia escribió la novela Las Muertas, una novela reportaje donde cambió nombres, Hermanas Baladro, pero basó gran parte del caso real. En septiembre de 2025, Netflix estrenará la serie Las Muertas, creada por Luis Estrada, basada en la novela de Ibargüengoitia en hechos reales, con 6 capítulos y un tono casi de sátira mexicana. ¿Por qué el horror de estas historias casi se mantiene en silencio durante años? ¿Cómo pudo pasar el crimen tan brutal sin que nadie pusiera un freno antes? Y hoy, ¿se ha aprendido algo o seguimos permitiendo que el poder y la impunidad reescriban la justicia? Ciudad real, historia real y sin embargo el contexto social jugó un papel clave. Corrupción, autoridades complacientes, violencia normalizada contra las mujeres. El padre autoritario de las hermanas, el entorno rural lleno de pobreza, el machismo rampante y la impunidad institucional. Todo sumó para que el horror se alojara sin freno. Alarma, con su tratamiento sensacionalista, casi escribió el veredicto antes del juicio. Las hermanas ya estaban juzgadas ante la opinión pública antes de pisar una sala de juicio. Este caso muestra la necesidad de entender el crimen no solo como actos aislados de locura, sino como reflejo de una sociedad rota. Si bien muchas clasificaciones a las Poquianchis como criminales seriales, hay estudios que sugieren que el término no encaja del todo, porque no había una motivación psicológica clara e individual, sino una maquinaria criminal más amplia.
Esto revela el problema de aplicar etiquetas sin entender el contexto y la responsabilidad colectiva en casos de violencia sistemática. El momento decisivo es la fuga de una de las víctimas en 1964, Catalina Ortega. Valiente llega a la policía y destapa el infierno que vivían decenas. Esa denuncia fue el detonante de todo. Ahí empezó a caer el castillo de horror de las hermanas que habían construido. La presión mediática también explotó. Alarma lo retrató como un espectáculo de horror nacional. Esta es la historia real de 4 hermanas que llevaban la explotación humana al límite, las Poquianchis. Reclutaban chicas jóvenes, las explotaban terroríficamente y les quitaban la vida si ya no servían. Más de 90 llegan a confirmarse, decenas más se sospecha. Solo una salió de prisión con vida. Su historia está en el cine, la literatura y muy pronto en la serie que promete sacudir hasta los cimientos. Y lo peor, demuestra que la línea entre lo real y lo absurdo puede ser tan delgada que la horrorosa realidad parece un guión de cine.